Pensé que al convertirme en monja, encontraría la paz, pero lo que viví fue un verdadero calvario. Me llamo hermana Lucía. Nací en un pequeño pueblo llamado San Pedro del Monte, en las montañas de Michoacán, México. Mi madre era una mujer profundamente devota, de esas que rezan el rosario 3 veces al día y jamás se pierden una misa. Mi padre, en cambio, era un hombre de pocas palabras, trabajador del campo, pero siempre con una mirada triste y cansada. Crecí entre el incienso de las misas, los rezos al atardecer y las novenas a la Virgen de Guadalupe. Desde niña, me enseñaron que servir a Dios era el mayor honor que una mujer podía tener. Fui educada en una escuela de monjas, las Hermanas del Sagrado Corazón. Ahí aprendí a bordar, a rezar en latín, a obedecer sin cuestionar. Mi vocación fue alentada desde temprano. Recuerdo mi primera comunión, vestida de blanco con una corona de flores, sintiéndome como si estuviera casándome con Diosito mismo. A los 17 años, ingresé al convento de Santa Clara de la Montaña. El lugar era imponente, muros de piedra gruesa, un campanario que resonaba por todo el valle y un jardín de bugambilias que parecía sacado de una postal antigua. Al principio, todo era armonía. Las hermanas me recibieron con cantos y oraciones. Me sentía parte de algo sagrado, intocable, pero con el tiempo empecé a notar cosas. La Madre Superiora, hermana Dolores, era una mujer estricta, con una voz áspera y unos ojos fríos como el mármol. No se permitía la risa, ni la charla fuera de hora. Había castigos por pecados que no entendíamos, como mirar por la ventana demasiado tiempo o reírse durante el almuerzo. Una noche, mientras limpiaba la sacristía, encontré un pequeño diario escondido detrás de una talla de San José. Era de una monja llamada Hermana Teresa, que había estado en el convento años antes de mi llegada. Sus palabras eran un clamor silencioso de dolor. Hablaba de abusos espirituales, de secretos ocultos entre las paredes del convento, de una niña que había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón tembló. ¿Qué era eso? ¿Por qué nadie hablaba de Teresa? Pregunté a una hermana mayor y me respondió con una mirada esquiva. Aquí no se habla de lo que no conviene, hija. Desde ese día, comencé a ver el convento con otros ojos. Las oraciones dejaron de tener sentido, los rezos sonaban como cadenas. Empecé a tener pesadillas con la capilla vacía, donde escuchaba susurros que no eran de este mundo. Un día, decidí seguir a la Madre Dolores en la noche. La sexta, entrar en una capilla cerrada al público. Me acerqué y miré por una rendija. Dentro, había un hombre vestido de sacerdote. No era el padre Javier, el capellán del convento. Era otro, un hombre que rezaba oraciones extrañas, en voz baja, frente a un altar que no tenía crucifijo, sino una figura que me heló la sangre. La figura era negra, con cuernos y ojos de piedra roja, parecía más una deidad pagana que algo cristiano. Me aparté, horrorizada. Al día siguiente, traté de actuar normal, pero sentía que algo había cambiado. Las hermanas me miraban con más atención, como si supieran que había visto algo que no debía. Esa noche, no pude dormir. El rostro de esa figura me perseguía incluso con los ojos cerrados. Me levanté y fui al oratorio. Allí, recé con todo mi corazón a la Virgencita de Guadalupe. Le pedí que me protegiera, que me diera fuerzas para entender lo que estaba ocurriendo. Durante los días siguientes, me dediqué a investigar en silencio. Encontré más páginas del diario de Teresa escondidas en diferentes lugares, dentro de una Biblia antigua, entre las páginas de un himnario roto. Cada fragmento hablaba de rituales secretos, de hermanas que eran castigadas por desobedecer, de un cuarto oscuro donde se escuchaban gritos ahogados. Un día, mi hermana Inés, o una de las más jóvenes, me confesó con lágrimas en los ojos que también había encontrado el diario. Me dijo que la Madre Dolores la había castigado por hacer preguntas, obligándola a ayunar durante días. Sentí que no estaba sola. Decidimos unir fuerzas, aunque sabíamos el riesgo que corríamos. Juntas, descubrimos un pasadizo detrás del altar principal. Bajaba hacia un sótano que no aparecía en ningún plano del convento. Bajamos con una vela encendida y el corazón temblando. Allí, encontramos símbolos en las paredes, vestiduras antiguas y una caja con objetos extraños, cruces invertidas, estatuas rotas de santos, frascos con líquidos oscuros. No sabíamos qué significaba todo eso,
pero estaba claro que el convento guardaba secretos muy oscuros. Salimos de allí y juramos no volver, pero la Madre Dolores ya nos esperaba en la capilla. No dijo nada, solo nos miró con una sonrisa que me heló la sangre. Esa noche, hermana Inés desapareció. Busqué a Inés por todo el convento. Fui al huerto, a la cocina, al lavadero. Nadie la había visto desde la noche anterior. Cuando pregunté a la Madre Dolores, me respondió con frialdad: la hermana ha sido trasladada. No insistas. Pero yo sabía que era mentira. Inés nunca habría partido sin despedirse de mí. Empecé a temer por mi propia vida. Cada rincón del convento se volvió una trampa silenciosa. Comencé a escribir todo lo que sabía en un cuaderno, escondiéndolo en distintos lugares, como había hecho Teresa. Una noche, escuché pasos fuera de mi celda. Fingí dormir, pero mi puerta se abrió lentamente. Era la Madre Dolores. Se acercó a mi cama, se inclinó y me susurró al oído: Dios ve todo, incluso a las que traicionan su casa. Luego, se marchó. Mi cuerpo entero temblaba, sentí que había cruzado una línea de la cual no podría regresar. Fue entonces que decidí huir. Esperaría la noche más oscura, el momento más silencioso, y escaparía por el viejo túnel del huerto, que descubrí meses atrás. Preparé mi fuga con cuidado. Robé un poco de pan, un rosario y el cuaderno con las notas de todo lo que había descubierto. La noche que elegí estaba especialmente silenciosa. Parecía como si incluso los grillos hubieran decidido guardar respeto por el pecado que estaba a punto de cometer, escapar del convento sin permiso. Llegué al túnel con el corazón golpeando en mi pecho. Estaba oscuro y húmedo. Avancé a tientas, rezando en voz baja: Virgencita, no me dejes sola. Virgencita, y protégeme de todo mal. Al otro lado, salí cerca del río. Caminé hasta que mis pies sangraron. Al amanecer, encontré un pequeño pueblo donde nadie me conocía. Una mujer mayor, doña Carmelita, me vio y me ofreció un café caliente. Sin preguntarme mucho, me llevó a su casa. Me miró a los ojos y dijo: no me digas nada, hija. Tu cara ya lo cuenta todo. Fue en ese hogar que encontré un poco de paz. Me tomó años recuperar mi fe, pero nunca dejé de creer en Diosito. Descubrí que la fe verdadera no necesita de muros, ni de hábitos, ni de superioras que escondan el mal bajo capas de silencio. Hoy cuento mi historia porque sé que hay muchas como yo, porque el silencio solo protege a los culpables, porque creo en un Dios que quiere que hablemos, que denunciemos, que busquemos la verdad, aunque duela. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale like y compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para más historias reales, de fe, dolor y superación. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que tu fe fue puesta a prueba. Activa la campanita para no perder ninguna historia que merece ser contada. Años después de mi vida, decidí regresar discretamente a San Pedro del Monte, no para quedarme, sino para cerrar un capítulo. El convento seguía en pie, pero algo había cambiado. La Madre Dolores ya no estaba. Me enteré por boca de una vendedora del mercado que había sido trasladada a otro convento en el sur, bajo circunstancias poco claras. Algunas hermanas antiguas habían partido, y las nuevas no sabían nada de lo ocurrido. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Parte de mí quería confrontarlas, gritar la verdad, pero otra parte, la que había sanado, sabía que ese no era mi papel. Mi misión era otra: contar mi historia, abrir los ojos de quienes aún viven en la sombra del miedo. Comencé a escribir todo, cada recuerdo, cada temor, cada oración. Lo hice para mí, pero también para las Teresas, las Ineses, las Lucías que aún callan, porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es un acto de fe. A medida que mi relato comenzó a circular por redes sociales y pequeñas comunidades de fe, empezaron a llegarme mensajes. Algunos eran de personas que no creían, que me acusaban de blasfema, de mentirosa, pero muchos otros eran mensajes de agradecimiento, de otras mujeres que habían vivido cosas similares en conventos, colegios religiosos, parroquias aisladas de Colombia, de Argentina, de España. Me impactó especialmente una carta que llegó desde Arequipa, Perú. Una exmonja llamada hermana Verónica me contaba que había pasado por algo casi idéntico. Ella también había encontrado un diario escondido, también había sido castigada,
por cuestionar la autoridad de la Madre Superiora. En su caso, logró escapar gracias a un joven sacristán que la ayudó a cruzar las montañas. Verónica y yo empezamos a hablar con frecuencia. Nuestras historias eran distintas, pero el dolor era parecido. Decidimos fundar, con ayuda de una comunidad de mujeres creyentes, una pequeña red de apoyo espiritual, no un grupo contra la Iglesia, sino un espacio de sanación desde la fe verdadera, desde el amor genuino de Diosito, ese que no castiga, que no oprime, que no esconde secretos oscuros. A esa red le pusimos el nombre de Luz en la Sombra. Al principio éramos apenas 5, una exnovicia de Guatemala, una catequista de Sevilla, una mujer mayor de Oaxaca que había sido sacristana toda su vida. Poco a poco, fuimos creciendo, organizamos encuentros virtuales o vigilias de oración, retiros en la naturaleza. Una de nuestras primeras misiones fue ayudar a una joven llamada Mariela, de Medellín. Había ingresado a un convento a los 15 años y apenas lograba hablar sin temblar. Su historia era un espejo de la mía. El mismo tipo de control, los mismos castigos espirituales, las mismas amenazas disfrazadas de doctrina. La ayudamos a salir. La recibí en mi casa durante un mes, mientras encontraba su rumbo. Hoy, Mariela estudia psicología y da charlas sobre salud mental en espacios religiosos. Cuando la escucho, sé que todo este camino, por más doloroso que haya sido, no fue en vano. Sigo rezando todos los días. Mi rosario sigue siendo mi fuerza, pero ya no lo rezo por miedo, lo rezo con gratitud, porque sé que la fe auténtica no habita en las paredes de piedra, ni en los hábitos oscuros, habita en el corazón de quien se atreve a amar y servir sin condiciones. Un día, recibí una invitación inesperada. Una pequeña parroquia en Chiapas me pidió que diera una charla sobre fe y resiliencia. Dudé al principio, hablar frente a una comunidad me parecía un reto gigante, sobre todo con tantas cicatrices abiertas. Pero sentí que Diosito me estaba empujando, una vez más, hacia algo que no podía ignorar. La capilla era sencilla, de madera y techo de palma. La gente me miraba con una mezcla de curiosidad y ternura. Empecé a hablar despacio, con la voz temblorosa. Conté mi historia, y no como una acusación, sino como un acto de liberación. Hablé de la hermana Teresa y de Inés, de la figura sin crucifijo. Hablé de cómo la fe me salvó incluso de quienes se escudaban en ella para dañar. Cuando terminé, nadie aplaudió, pero una mujer del fondo se puso de pie. Su rostro era fuerte, curtido por el sol, y su voz, aunque suave, sonó firme. Gracias por nombrar lo que nos enseñaron a callar. Entonces, una a una, otras mujeres se levantaron, y fue como si un silencio de siglos se rompiera. Desde aquel día, decidí dedicar mi vida a eso, a hablar, a escuchar, a sanar. Recorrí pueblos de Puebla, iglesias en Cusco, comunidades rurales en El Salvador. A cada lugar que iba, encontraba una historia nueva, un dolor parecido, un secreto guardado con vergüenza, pero también encontraba esperanza, porque el dolor compartido se vuelve más liviano, y porque cada historia contada es una semilla de verdad sembrada en tierra fértil. En una de esas visitas, en un pequeño pueblo de Ecuador, conocí a una joven llamada Paulina. Tenía 19 años y estaba por ingresar a un convento en la sierra. Su madre me pidió que hablara con ella. Al principio, Paulina se mostró cerrada, como si mis palabras fueran una amenaza para su vocación, pero poco a poco, la conversación fluyó. Le pregunté por qué quería ser monja. Me respondió con algo que me estremeció, porque allí nadie me va a pegar, y Diosito me va a querer aunque sea calladita. Esa frase me acompañó durante noches enteras. ¿Cuántas vocaciones nacen del miedo, del rechazo y del deseo de desaparecer en un hábito porque el mundo allá afuera lastima más? Ayudamos a Paulina a entrar a un hogar de acogida donde empezó a estudiar y descubrirse. Hoy pinta iconos religiosos con una ternura que hace llorar. Volví a pensar en mí, a los 17, cuando dije sí al convento porque creía que esa era la única manera de ser valiosa. Nadie me enseñó que podía servir a Dios desde la libertad. Nadie me dijo que el Espíritu Santo también habita en el grito, en el llanto, en la rebeldía que nace del amor. Con los años, he visitado conventos que realmente viven el Evangelio, con madres amorosas, hermanas que cuidan,
comunidades que sanan. Ellas también escuchan mis charlas y me abrazan con gratitud. Me dicen que sus corazones también se estremecen al saber que en otros lugares se ha pervertido el mensaje. Una vez, una madre abadesa en Zaragoza me tomó la mano y me dijo: «Gracias por limpiar el nombre de las que sí creemos en la luz». Y esa frase también la llevo grabada, como una cruz que ya no pesa, sino que guía. Hoy sigo escribiendo. Mi cuaderno ya no se esconde en huecos de piedra. Está aquí, abierto, compartido con ustedes. Si llegaste hasta aquí, si mi historia te tocó, si alguna vez dudaste de tu fe por culpa de otros, quiero que sepas que no estás solo. Diosito nunca quiso el silencio del miedo. Él es palabra viva, es libertad. Y cuando uno habla con el corazón, Él escucha. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale like y compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para más historias reales de fe, dolor y superación. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que tu fe fue puesta a prueba. Activa la campanita para no perder ninguna historia que merece ser contada. Una mañana recibí un mensaje inesperado. Venía de una mujer mayor de nombre Clara, que decía haber sido amiga íntima de la hermana Teresa, la del diario escondido. Clara vivía ahora en un asilo en las afueras de Guadalajara. Me pidió verme en persona, porque había algo que había guardado durante más de 40 años, algo que necesitaba sacar antes de morir. Fui a verla con el corazón acelerado. Clara era delgada, con la piel arrugada como papel antiguo, pero sus ojos brillaban con fuerza. Me tomó de la mano y me dijo: «Teresa no desapareció, fue silenciada». Me contó que en los años 70, Teresa había comenzado a denunciar internamente los abusos en Santa Clara de la Montaña. Fue tildada de histérica por la madre superiora de aquel entonces, y una noche simplemente no volvió a su celda. Al día siguiente, se dijo que había huido en pecado, pero Clara sospechó siempre lo peor. Años después, recibió una carta sin remitente donde Teresa le pedía perdón por no haber podido despedirse y le contaba que había sido encerrada en un monasterio psiquiátrico al norte del país. «Yo no supe qué hacer», dijo Clara, entre lágrimas. «Tenía miedo, éramos tan obedientes, pero en el fondo sabíamos que algo andaba mal. Salí de aquel asilo con el alma revuelta. Esa noche lloré como no lloraba desde mi fuga, pero también supe que la historia de Teresa debía ser contada con su nombre, con su dignidad, y así lo hice». Publiqué una carta abierta, relatando su historia y citando las palabras de Clara. La titulé «Teresa y mártir del silencio institucional». Lo que siguió fue inesperado. Una avalancha de respuestas, de eco, de mujeres que conocieron a Teresa, que afirmaban su dulzura, su devoción. Incluso un antiguo trabajador del convento me escribió para decirme que sí, que esa noche se escucharon gritos y nunca pudo olvidarlos. Teresa, sin buscarlo, se convirtió en símbolo, en faro, y muchas otras comenzaron a contar sus historias, a usar su nombre como una bandera. «Yo también fui Teresa», se volvió frase común en nuestras reuniones. El dolor que alguna vez nos paralizó, ahora nos unía. Y en esa unión, hallamos una fuerza que ni los muros más antiguos podían contener. Los años siguientes fueron un camino de sanación colectiva. Decidimos organizar un retiro espiritual llamado Memorias de Fe. Lo celebramos en una antigua hacienda restaurada, lejos de las ciudades, rodeada de árboles, con una pequeña capilla de adobe. Allí nos reunimos mujeres de toda Latinoamérica, algunas exmonjas, otras creyentes heridas, muchas con historias silenciadas. La primera noche encendimos una fogata y, una a una, fuimos colocando objetos simbólicos en el centro: una Biblia rota, un rosario con cuentas perdidas, una foto de infancia, una carta nunca enviada. Fue una ceremonia íntima, sin liturgia oficial, pero profundamente sagrada. Rezamos con nuestras propias palabras, cantamos en voz baja, abrazamos el dolor. Sin miedo, al día siguiente, organizamos círculos de palabra. Escuché historias de monjas indígenas expulsadas por hablar su lengua natal, de adolescentes forzadas a confesar pecados inventados, de mujeres que aún sentían vergüenza por haberse marchado. Cada relato era una herida abierta, pero también una semilla de esperanza. En uno de esos círculos, una mujer de nombre Antonia, una ex hermana dominica de Chile, se levantó y dijo: «Ya no quiero esconder mi fe,
No me fui de Dios, me fui del miedo. Esa frase quedó grabada en todas nosotras. La escribimos en un paño blanco que cuelga en nuestra pequeña sala de oración. Empezamos a soñar más grande. Creamos una biblioteca digital de testimonios. Lanzamos un podcast con relatos espirituales reales. Conseguimos apoyo de psicólogos católicos y teólogos que creían en una iglesia sin violencia. Algunos sacerdotes, discretamente, comenzaron a colaborar también. No todos son cómplices, aprendí. Algunos también luchan desde dentro. Nuestra red, Luz en la Sombra, dejó de ser solo un refugio. Se volvió trinchera, hogar, altar, y aunque muchas veces sentimos cansancio, amenazas y dudas, seguimos, porque cada historia compartida es una victoria sobre el silencio. En una de nuestras últimas reuniones, alguien me preguntó si aún creía en milagros. Sonreí. Sí, le dije. El milagro más grande que he visto es una mujer que, después de haber sido quebrada, se pone de pie y vuelve a mirar el cielo sin miedo. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era del Vaticano. Una representante de la Comisión para la Protección de Menores me contactó. Habían leído algunos de nuestros testimonios y querían conversar conmigo. Sentí miedo, desconfianza, pero también esperanza. ¿Sería posible que por fin alguien estuviera escuchando desde arriba? Viajé a Roma con una mezcla de nervios y fe. Me recibió una mujer española, la hermana Isabel, quien había trabajado en misiones en Bolivia y Paraguay. Me miró a los ojos y dijo: sé que lo que vas a contar duele, pero es necesario que el mundo escuche. Durante 3 días, relaté con detalle cada episodio, cada nombre, cada lugar. Les hablé de Teresa y de Inés, de las Paulinas, de las Claras. Lloramos juntas. Isabel tomó notas e hizo preguntas con respeto. Al final, me entregó una cruz pequeña de madera y me dijo: esto no es una absolución, es una señal de que ya no estás sola. No sé si algo cambiará en las estructuras de poder, pero haber sido escuchada, sin juicio, con fe verdadera, fue otro tipo de milagro. Al regresar a mi país, encontré en mi buzón una carta escrita a mano. Era de la Madre Dolores. No la abrí.